Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos al programa de A un clic. No te dejes engañar, titulación, invasión de terrenos y vivienda. Recuerde que esta es una entrega que tiene la Unidad de Comunicación y Promoción del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para acercarnos a ustedes que son la ciudadanía, que les interesa diversos temas, pero sobre todo que queremos dar respuesta inmediata a temas que quizás usted se haya preguntado. Este es un canal oficial, también puede seguirnos en nuestro canal de YouTube. Como saben, el INVU cuenta con 65 años de incidir en todo el territorio nacional en materia de ordenamiento territorial, financiamiento, pero también vivienda. En esta entrega vamos a conversar sobre el Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles, conocido como UFIBI. UFIBI es el encargado de establecer mecanismos de control para el resguardo de los bienes inmuebles y mantener actualizado el inventario de terrenos de la institución, identificando opciones para su uso, incluyendo la titulación de acuerdo a criterios técnicos de la planificación territorial. Para este tema nos acompañan hoy dos expertos, Johan Mena, que es ingeniero. Johan es el encargado de la unidad de UFIBI, y la señorita Raquel Sánchez. Raquel es arquitecta y trabaja también en la unidad. En esta entrega también la acompaño yo, su servidora Tatiana Mora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que la dinámica es que usted puede realizar su consulta en cualquier momento. Vamos a abordar temas como el objetivo de UFIBI, trámites que se realizan en esta área, labores que realiza esta dependencia como lo son medición de terreno, rectificación, avalúos, la titulación, que es nuestro tema de hoy, y pasos para obtener un título de la propiedad, así como adquirir un terreno del INVU. Días atrás hemos estado recibiendo varias consultas al respecto y pues hoy las vamos a abordar. A partir de ese momento, recuerden, usted nos puede hacer la consulta que usted quiera. Siempre les agradecemos a todos mantener el respeto y la cordialidad para poder dar trámite a la consulta. Cuando es una consulta que no sea relativa del tema de titulación o de vivienda, las vamos a contestar por medio del inbox. Como parte de nuestro enfoque hacia la población costarricense es dotar a los ciudadanos de vivienda, y por eso hoy queremos comentarles cuáles son los pasos que siguen o que deben de seguir las personas que han recibido una vivienda o han adquirido un terreno con el INVU. Pero para ello es importante que usted conozca qué es lo que hace este fondo de inversiones, qué es lo que hace UFIBI. Entonces, pues bienvenido Johan, si nos puedes comentar un poquito qué es lo que hace UFIBI, a qué se dedica. Muy buenos días Tatiana, Raquel y los que nos están viendo por el streaming de hoy. UFIBI, que es la abreviatura de la Unidad de Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles, es la unidad que se encarga de administrar los bienes inmuebles que tiene el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Actualmente nosotros contamos con aproximadamente 10.500 terrenos en todo el país, y a pesar de que es una gran cantidad de terrenos, nuestra unidad es relativamente pequeña. Somos 8 personas los que estamos al frente de esta labor de administración de bienes inmuebles. Dentro de esa labor de administración, nosotros nos encargamos de la actualización registral y catastral de los inmuebles. Lo que hacemos básicamente es identificar situaciones irregulares a nivel de registro y catastro, también propiamente el estado físico de las propiedades. Nosotros nos encargamos de coordinar labores de mantenimiento, de limpieza y otros servicios también que están relacionados con el tema de arriendos, de compra, de venta de terrenos que realiza la institución. Y el tema más importante que vamos a estar conversando hoy, que es el tema de titulación de tierras, que es un aspecto que nos vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero en esencia, básicamente, esa es la labor de la unidad. Y es que para que las personas conozcan un poquito más, tanto el INVU como otras instituciones públicas tienen un banco de terrenos en distintos puntos del país, ¿verdad? Estas propiedades, en nuestro caso, son administradas por el Fondo de Inversiones, que a partir de ahora le vamos a llamar UFIBI porque tiene un nombre un poquillo largo y complicado. Resulta ser que en estas tierras también se han levantado proyectos de vivienda que son del INVU, pero aquí lo importante es que las personas tienen que conocer que cuando nos dan la llave de nuestra casa, también nos dan un papelito que es un título de la propiedad, que es igual de importante como si me dieran esa llave. Contame, Raquel, un poquito esa importancia que tiene ese título de la propiedad. ¿Por qué es que yo lo necesito tener? ¿Por qué en mi vida cotidiana es importante que yo cuente con ese respaldo legal? Sí, gracias Tatiana, buenos días. Bueno, la titulación es
como bien lo dijiste, es la entrega del título de propiedad o lo que comúnmente se conoce como la escritura. La titulación va hacia cualquier lote del territorio nacional. Estamos hablando de lotes no solamente de viviendas, sino lotes comerciales, institucionales, parques, entre otros. Entonces el sistema de titulación corresponde a la asignación de la escritura, que la escritura viene siendo un documento confeccionado por un notario, el cual se inscribe en el registro de la propiedad, y la importancia de esto, en el caso de vivienda, es que las familias podrían sacar préstamos poniendo la propiedad a responder, pueden remodelar o ampliar su vivienda porque ya pueden sacar permisos de construcción, podrían también solicitar los servicios públicos porque ahora tener la escritura es un requisito dentro de las entidades estatales para poder solicitarlos. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los tipos de titulación que se hacen, si fuera un parque, por ejemplo, o un área comunal, esa titulación se hace por medio de un traspaso de área pública. Eso es un trámite que UFIDI realiza a través de las municipalidades. Por ejemplo, si fuera un lote esquinero, un lote en verde, que podría ser esquinero, podría ser comercial, esos lotes normalmente nosotros lo tenemos dentro de este banco de terrenos conocido como reserva, y esos lotes para titularse salen por medio de una policitación. Una policitación es algo muy similar a una licitación que tiene un cartel y que se procede por medio de un concurso. Cuando es de vivienda hay 3 tipos de titulación de vivienda. Una es, por ejemplo, en un lugar donde ya haya un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, entonces sale una titulación vía decreto, así es como le llamamos. También si la persona está viviendo en un lote el cual ya ha habido un contrato de limbo con la familia en el pasado, entonces eso se llama una titulación por adjudicación, cuando hay un contrato de por medio. Y todo el resto de titulación de residencia, donde no hay ninguno de los 2 casos anteriores, se considera titulación por venta. Entonces los requisitos para estos 5 tipos de titulación, cuando es por licitación, eso viene con un acuerdo de consejo municipal. Cuando es por licitación, eso es participar en el concurso. Cuando es por titulación por decreto, eso es cumplir los requisitos de la ley específica para la zona. Titulación por venta, estamos hablando de que se tiene que pagar por el lote, y cuando es por adjudicación es simplemente presentar el contrato que el INBU firmó en su momento. Y si yo quisiera, por ejemplo, cualquiera de estos, ¿existe algún trámite que yo tengo que hacer frente a UFIDI, por ejemplo, para que poder titular mi propiedad que fue en algún momento del limbo o que es del limbo todavía? Sí, eso estamos hablando de los procedimientos, ¿cierto, Johan? Sí, correcto. Nosotros como unidad tenemos definido un procedimiento precisamente para los 4 tipos de titulación que les comentaba Raquel. Básicamente lo que tiene que hacer es acercarse a la unidad, completar un formulario, y dependiendo del caso donde se identifique si es X o Y proyecto, estaríamos brindándole más detalle de cuáles son los requisitos, cuál es la documentación que tiene que presentar para cada caso específico. Recordemos que el tema de titulación es un rezago que tiene la institución de proyectos que había ejecutado en el pasado. Son rezagos que tienen 20 o 30 años de que están sin poderse titular, y nosotros estamos cumpliendo esa labor. Lo que pasa es que al ser un tema de rezago ha habido una gran cantidad de casos que se han ido acumulando a través del tiempo, entonces nosotros hemos definido un plan de trabajo previamente ya establecido para poder ir atendiendo esos casos de titulación. Actualmente tenemos aproximadamente unas 3.500 solicitudes identificadas y en proceso de análisis ya por parte de la unidad, y básicamente ese sería el procedimiento: que la gente se acerque, que complete el formulario y que cumplan ciertos requisitos que nosotros definimos propiamente para cada uno de los casos específicos, ¿verdad? Porque depende si es adjudicación, si es titulación por venta, si es decreto, etcétera. Eso es importantísimo que ustedes conozcan también que en nuestra página web existe un apartado trámites y servicios donde están todos los requisitos y trámites que usted debería realizar dependiendo del caso. También es importante recordarle a la ciudadanía
que todos los casos son diferentes, no hay ningún Correcto. caso que sea igual, ¿verdad? O sea, todos, así como vemos personas, así existen casos diferentes en titulación. Entonces, hablemos un poquito de policitación, porque es una figura un poquito poco conocida, pero es la forma en la que la gente podría adquirir un terreno de limbo comprándoselo. Sí, policitación es un caso muy interesante, porque nosotros cuando tenemos un lote, hablemos de lote en verde, un lote en verde de ciertas dimensiones y quizá a mí me interesa, el lote queda, no sé, en San José y yo vivo en Heredia, pero resulta que yo lo quiero para mi negocio. Entonces, si ese lote es de limbo, la persona puede venir a las instalaciones de UFIDI, solicitar ese lote para que salga por medio de la policitación y nosotros en el cartel, que sale 2 veces al año, nosotros incluimos ese lote y ese lote va a tener un precio, tiene que tener un plano registrado cuyas medidas sean fiel al sitio y que esté sin anotaciones, sin gravámenes y que esté listo para poder ser titulado. Entonces, cuando el cartel sale una lista de lotes. Entonces, ahí va a estar el lote por el cual yo, digamos que vivo en otro lado. Exacto, yo quisiera ofertar. Entonces, yo lo que hago es que escribo en un papel el monto que yo estoy dispuesta a pagar por el lote, ya sabiendo que en el cartel tiene un monto establecido. Entonces, yo este papel lo llevo al limbo, ese sobre lo llevo al limbo y después de que se cierre el cartel, más o menos un mes después, se abren todos los sobres y al oferente que propuso un mayor monto, a ese es el que se le adjudica el lote y se le vende. Es una manera transparente. No sé, Johan, si quieres aportar algo más. Sí, tal vez explicarle a la gente que los terrenos en verde, que son los que comentaba Raquel, que se postulan para policitación, son terrenos que están identificados y analizados técnicamente como terrenos que pueden llegar a venderse. No todos los terrenos pueden incluirse dentro de un proceso de policitación. Cada terreno tiene que ser analizado desde el punto de vista técnico para poder incluirse dentro de la policitación. Y ese listado de terrenos va a ser aprobado por la Junta Directiva del limbo. Entonces es completamente válido todo lo que ha dicho Raquel, todo el procedimiento, pero sí hay que aclarar que no todos los terrenos son aptos para incluirse dentro de ese proceso de policitación, porque la mayoría de terrenos que son reserva y que son terrenos en verde forman parte del patrimonio institucional, y ese patrimonio institucional viene dado para cumplir las finalidades de la institución, que es dotar de proyectos de vivienda. Entonces, en primera instancia tiene que analizarse si el proyecto, bueno, más bien si el terreno cumple con características específicas para desarrollar un proyecto de vivienda o no. Entonces, posterior a ese análisis, podría eventualmente incluirse dentro de un proceso de policitación, que sería la venta directa a través de un proceso de contratación administrativa. Entonces, quería decir que los vamos a invitar a todos a que estén pendientes de nuestra página de Facebook y de nuestra página web, a donde colgaríamos eventualmente el concurso de policitación, donde estarían en venta esos terrenos que pueden ser llevados para ese fin en específico. Tenemos una consulta de una persona que nos sigue, que habla sobre los tipos de titulación. Incluso estábamos viendo un poco el traspaso de áreas públicas. Entonces, rápidamente, yo sé que ya ahondaste mucho en ese tema, si podemos contestarle a a la señorita Valeria Ali, cuáles son esos tipos de titulación, como muy rápido, y entrar un poquito en el traslado de áreas públicas. Ok, el traspaso de áreas públicas constituye, eso está dentro de la ley de planificación, donde el desarrollador tiene la obligación de traspasar en vía gratuita al municipio correspondiente. Entonces, el limbo, en calidad de desarrollador de hace muchos años, proyectos como por ejemplo Atillo, todos sus parques, sus calles, sus áreas comunales, etcétera, son las que el limbo hace una solicitud de recepción de área pública al municipio correspondiente. El municipio a su vez analiza también la factibilidad de poder recibir el inmueble y le contesta al limbo. Luego a su vez se hace un acuerdo de junta directiva aquí y un acuerdo de consejo municipal de parte de la municipalidad para que entre ambas partes puedan firmar el traspaso. Ese es un traspaso a título gratuito. Perfecto, entonces creo que ahí ya contestamos la pregunta de doña Valeria Ali. La invasión de terrenos y asentamientos informales es un tema que data desde el inicio de los años 90.
Esto dio como resultado familias que generaron un proceso de invasión en terrenos del Estado. El INBU no se quedó por fuera en estos procesos de invasión, donde se consolidaron asentamientos en precarios, muchos conocidos como Tejarcillos, Rincón Grande de Pavas, por mencionar solamente algunos. Sin embargo, el INBU ha estado trabajando desde 2018 en avanzar en este tema en lugares como Los Guidos en San José, Lindavista en Cartago, Guararí en Heredia, Alajuela, Gregorio José Ramírez, en Punta Arenas Los Almendros, El Bambú en Limón y El Sabanero en Guanacaste. Esto por mencionar uno de los pocos proyectos en los que se han estado trabajando. Johan, contame un poco cuáles, hace un ratito hablábamos del rezago que justamente viene de este tema. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué está haciendo FIBI? ¿Cuáles son los proyectos que vienen con respecto a este tema de titulación? Sí, como lo mencionaba anteriormente, este tema de titulación corresponde a un rezago que tiene la institución de precisamente esos proyectos que mencionabas, entre otros. Los que mencionas son como los más representativos y los que tenemos identificados con más casos pendientes de titular. Actualmente, como les mencionaba, tenemos un plan de trabajo donde hemos priorizado cierta labor de revisión a nivel de cada caso, cada solicitud que nos ingrese a la unidad para poder cumplir con el tema de titulación. Entonces, la estrategia de abordaje ahorita en este momento es precisamente un plan de trabajo ya definido, donde se identifican todos los casos que van ingresando a la unidad, se les hace una priorización a nivel cronológico de acuerdo a las solicitudes que van ingresando, y lo que se hace es programar una visita de inspección de acuerdo a la localidad o de acuerdo al proyecto por uno de los profesionales técnicos que realizan labor de análisis para verificar tanto temas de ocupación, de valoración del inmueble, la situación catastral y los aspectos documentales que tienen que cumplir para realizar el proceso de titulación. Como les mencionaba, ahorita tenemos un rezago de aproximadamente unas 3.000 solicitudes que nos han ingresado y que estamos tratando de poder titular lo más pronto posible, y eso es parte de lo que se está haciendo para poder subsanar este tema que, como les menciono, es un rezago a nivel institucional de los casos de titulación que están pendientes. Bueno, que esperemos que pronto ya dejen de estar, claro, que estén ya todos listísimos. Justamente ahorita voy a hacer un par de consultas que tenemos aquí de nuestros usuarios. Carla Pérez, supongo que debe ser, quiere saber sobre qué pasa con la titulación de tierras de Barrio La Colina en Limón Centro. ¿Qué podríamos decirle a doña Carla? Respecto a La Colina, es uno de los proyectos que nosotros tenemos identificado como prioritarios y están identificados dentro del plan de trabajo. Se ha ido atendiendo, se ha ido a hacer las inspecciones correspondientes y se está trabajando en ello. Es un proyecto de los que tenemos como prioritarios para poder atender, se está trabajando. Así que esperemos que Limón tenga ya ahorita esa comunidad las escrituras en orden. Sí, depende de la solicitud, ¿verdad? Cada caso es particular y la persona tiene que acercarse. Nosotros, como les digo, nos apegamos a un plan de trabajo donde atendemos las solicitudes que nos llegan. Si la gente no se acerca, si la gente no llega a la unidad a hacer su solicitud de titulación, difícilmente vamos a poder intervenir por el alto volumen de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, inicialmente para las personas de La Colina y otros proyectos que se refieran a las preguntas que están haciendo, el primer paso es acercarse a la unidad para poder hacer esa solicitud. Y ese sería, Johan, un obstáculo que tiene el INBU, que tiene FIBI en este momento para titular, puesto que las personas no se acercan. Correcto. Es una de las limitaciones que nosotros hemos identificado, que es ese acercamiento que no se ha hecho durante años, ¿verdad? Porque estamos hablando de proyectos que se construyeron desde hace 20, 30 años y hasta ahorita. Para tratar de normalizar nosotros el tema de titulación es que estamos impulsando todo el tema del plan de trabajo, de las visitas y demás, pero literalmente es un rezago. O sea, la gente tuvo que haberse acercado, tuvo que haberse interesado en venir a hacer esa titulación. Sí, quizá también para hacer una pequeña aclaración. Antes el INBU contaba con sedes regionales, entonces era un poco más sencillo para las personas acercarse a alguna de las sedes de nosotros. Una vez que las sedes regionales se cierran,
Entonces las personas se ven obligadas a venir hasta San José, un lapso de tiempo, principios de los años 2000 hasta más o menos 2010, por ahí, donde a las personas se les dificultaba realmente llegar a la institución. Sin embargo, ahora es tan sencillo como agarrar el teléfono, puedes llamar a la central para que lo comunican a UFIDI y nosotros podemos enviar una boleta de solicitud de servicios a la persona vía email para que la persona lo llene, adjunte los documentos que se estaban solicitando y los reenvíe nuevamente. También porque conocemos que hay dificultades para ciertas familias para poder llegar hasta acá. Implica un gasto económico que no todas pueden sufragar. Bueno, pero eso es lo maravilloso de la tecnología, justamente como estamos ahorita. Si usted nos está viendo, si está en un caso de estos, entonces puede llamar al 2211-0000, pedir que se comuniquen con UFIDI, o bien puede escribirnos a nuestro inbox para que nosotros le podamos facilitar un correo electrónico que creo que es consulta UFIDI, si no me equivoco, @inbo.go.cr. Ellos le envían el formulario, usted puede completar ese formulario, reenviarlo a ese correo electrónico, y si nos está viendo, estamos segurísimos de que tiene acceso a correo electrónico. Entonces ya no hace tanta falta de que las personas se tengan que desplazar hasta Barrio Amón, donde estamos ubicados físicamente, sino que lo puedan hacer a través del correo electrónico y llevar el proceso muchísimo más sencillo. Eso es parte de la participación ciudadana que usted puede tener con nosotros, donde usted nos pide básicamente realizar un trámite también en nuestra página web www.inbu.go.cr, en trámites y servicios, soluciones de vivienda. Ahí está colgado toda la información que usted necesita para justamente solicitar la titulación. Voy a parar aquí un momentito porque doña Yorleni nos pregunta sobre un proyecto llamado Monreve CR. Y les recordamos que el tema de hoy es titulación e invasiones, no proyectos de vivienda. Sin embargo, puede ingresar a www.inbu.go.cr para que valide cuáles son los proyectos que tenemos en este momento. No contamos con un proyecto llamado de esta forma, entonces le recomendamos que pueda validar la información porque nos indica que es de bono en la página del Banco Hipotecario de la Vivienda, quien financia todo el tema de bono. Para entrar en tema otra vez de titulación, hay una pregunta de doña Alejandra Chinchilla. ¿El derecho en un lote tiene el mismo valor que una escritura? Muy buena pregunta. Ok, bueno, podemos empezar diciendo que las personas no siempre venden lo que es propio. Entonces, empezando por ahí, yo podría venderte, perdón, voy a agarrar esto. Claro, tómalo de ejemplo. Ok, yo te vendo este celular, dame, no sé, X monto. Y puede que Johan me lo dé, el dinero, y yo lo dé el celular. Pero el celular nunca fue mío, el celular era tuyo, pero yo me lo encontré. Entonces, esta analogía la pongo como ejemplo porque si yo veo un lote en verde y yo simplemente vengo y me meto en el lote y construyo en el lote, y el día de mañana, después de X cantidad de tiempo, yo digo, no, yo voy a vender la casa, llaman la gente. Resulta que esa casa ya tiene un dueño, ya tiene una escritura y eso está disponible en el registro de la propiedad, es información pública. Entonces yo lo que puedo vender por medio de un documento, de una escritura, son las mejoras o el derecho de posesión que hice yo de estar ahí, nada más, no es el lote. O sea, no estoy vendiendo en sí el inmueble. Entonces, por las mejoras se entienden los materiales de construcción. Entonces, ¿qué sucede con estos casos? Que puede que la persona ya haya comprado la infraestructura, pero el lote se lo tiene que pagar el dueño registral. Si el dueño registral es el INBU, entonces el INBU va a proceder a hacer una venta o en la titulación, el tipo de titulación que corresponda. Estamos, Raquel, hablando de un mercado informal, aquí, completamente. Es importante que las personas que nos están viendo sepan que este mercado informal tiene consecuencias, finalmente, ¿verdad? Porque a pesar de todos los avances que hemos tenido, continúan invasiones, ¿verdad? Y todavía tenemos personas que viven o construyeron en un lote institucional. Estamos hablando de que todo el banco de terrenos que Johan custodia son bienes del Estado. Sí. Que sea un bien del Estado, para que las personas lo comprendan, ¿qué significaría? Sí, ampliando lo que decía Raquel, básicamente, para que quede claro, el tema de un derecho o derecho de posesión, como lo llaman en algunos casos, es simplemente la venta de una mejora. Es totalmente diferente a lo que estamos hablando de titulación y de escritura.
La escritura es propiamente el traspaso de la propiedad a título personal de una tercera persona, ya cuando registralmente queda a nombre del interesado. Y ese proceso de titulación lo hacemos por los proyectos que se desarrollaron en ese momento. Estamos hablando de hace 20, 30 años que se generaron esos proyectos, ¿verdad? Entonces, el tema de titulación va asociado a saldos de proyectos. Ahora, el tema del mercado informal se da con terrenos en verde, terrenos que eventualmente la gente los identifica, que se pueden meter ahí, que pueden invadirlos, pero ahí es donde nosotros intervenimos como encargados de la administración de esos bienes inmuebles, haciendo la verificación de esa invasión, haciendo el proceso de desalojo correspondiente, ¿verdad? Porque un terreno INVU es un bien del Estado, es un bien de manial que no genera ningún tipo de derecho de posesión, como para contestar la pregunta del tema de lo que es en sí un bien del Estado. O sea, es decir, que si yo compro una mejora de un terreno, el terreno es del INVU, no es de la persona que me vendió esa mejora, el lote no es mío, aunque yo haya pagado la mejora de esa casa. El terreno sigue estando a nombre del INVU, registralmente es propiedad del Estado y por ende es un terreno que no tiene derecho o más bien la persona no tiene derecho de posesión sobre él, y tiene que hacer ese proceso de titulación que les mencionaba, ¿verdad? Que es una verificación de requisitos y demás para poder nosotros valorar la posibilidad de hacer la titulación cuando corresponda. Valorar la posibilidad, Johan, significa que no necesariamente me van a dar ese terreno. No necesariamente, porque depende de muchos aspectos, depende de tiempos de ocupación, depende del tipo de titulación que estemos hablando, ¿verdad? Si es adjudicación, si es decreto, si es titulación por venta, y una serie de requisitos y aspectos que se revisan y se analizan en el caso en particular. Quiere decir, Raquel, entonces, que después de analizado todo esto que nos dice Johan y de lo que nos explicaste de los 4 o 5 tipos de titulación que existe, eventualmente la institución podría recuperar ese terreno frente a la persona. Sí, es que suceden varias cosas. Cuando se hace una invasión a un terreno que está en verde y que constituye un salto del proyecto, normalmente quiere decir que ya hubo un desarrollador antes, que ya verificó qué tipo de tierra era sujeta a hacer una posesión residencial o qué tipo de tierra era sujeta para hacer espacio de circulación como calles o iglesias, plazas, etc. Entonces, si hay un espacio en verde y alguien simplemente llega y construye sin permiso, puede ser que esté invadiendo área pública. Cuando está invadiendo área pública, ahí no hay nada que hacer. Lastimosamente, esos son bienes de maniales, como ya lo explicaba Johan, eso no es sujeto de posesión de los hombres, sino únicamente del Estado, quiere decir que es de todos. Ahí eso lamentablemente es un desalojo. Cuando constituye una invasión en un lote que sí estaba dispuesto para ser de uso habitacional, entonces sí podemos proseguir con la titulación. Ok, esto pasa. Hay que tenerlo claro. Sí, eso es muy importante. Te iba a poner un ejemplo ahorita de que Johan hablaba del rezago y que decíamos que el proceso de invasión que se dio a partir de los 90, puede que en un momento determinado mis abuelitos tuvieran un lote, pusieran una casa ahí, el lote no era de ellos, simplemente fue el proceso de invasión, quizás traspaso de área pública, hicieron la casa ahí, mis papás, cuando mi mamá o mi papá vivió con ellos, eventualmente yo, tercera generación, heredo la casa. Yo tengo, no sé, N cantidad de tiempo de estar viviendo, mi familia de estar viviendo en ese terreno. Aún así podría, si es de este tipo de casos que vos estás comentando, recuperar el ese terreno. Sí, claro. Sí, claro, porque eso, las invasiones lo que quiere decir es que el terreno nunca fue de la familia que lo estaba ocupando. Pudieron pasar 20 años, 30 años o incluso más, que el estado registral sigue siendo el mismo. O sea, el dueño sigue siendo el mismo, que lastimosamente es el Estado en ese caso. Entonces no sería ese momento, ese lote, sujeto a titulación o a posesión. Bueno, esto es muy importante porque nosotros hemos tenido denuncias en nuestro inbox y creo que a también le llegan bastante, de pronto de una persona que está vendiendo un lote y resulta que el lote no era de ellos, se lo vende un tercero y desafortunadamente ese tercero
sería al que se le recupera el lote y podría quedarse sin, pues, sin vivienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que usted denuncie, que usted revise bien a quién le está comprando el lote. Raquel nos decía hace unos minutos que usted puede ingresar al registro de la propiedad porque es información pública, ver quién es el dueño de ese lote y cerciorarse de lo que está comprando. Muchas veces los venden a precios muy bajos, ¿verdad? Muy accesibles para que las personas lo puedan comprar, pero al final ese lote donde usted está viviendo podría ser perfectamente un área pública y, como bien lo decían tanto Raquel como Johan, ahí no hay nada que hacer porque es un bien del Estado y el Estado lo va a recuperar. Sí, correcto. Lo que sucede es que es propiamente como desinformación de las personas. Creo que para poder realizar la compra de un inmueble tienen que asesorarse, así como para comprar un carro, por ejemplo, tienen que asesorarse, pueden consultar en la municipalidad, por ejemplo, a las asociaciones de desarrollo propiamente de la localidad, porque por lo general siempre se socializa este tipo de información, ¿verdad? Si hay un terreno en verde, si hay una reserva, por lo general la misma comunidad sabe quién es el propietario y por lo general cuando es propiedad de limbo, esa información es de conocimiento de las municipalidades y que son el ente local que puede brindarles algún tipo de información sobre si procede o no la venta, ¿verdad? Entonces, en casos que ya se ha hecho la venta irregular, lo que procede es la recuperación del inmueble. Bueno, eso es súper importante, ¿verdad? Porque al final, después, cuando llega el INVU a hacer la recuperación de ese terreno, decimos por qué se ha vivido toda la vida aquí. Justamente esa es la respuesta. Es importante nuevamente, por eso aquí es trascendental la participación ciudadana, lo que decía Johan, infórmese, vaya a su comunidad, a su municipalidad, para que esté seguro de ese lote que usted va a comprar, así como se lo ponía en el caso de un carro. Cuando vamos a comprar útiles escolares, por ejemplo, ¿cuánto no caminamos para buscar el mejor precio? Bueno, para comprar ese lote, para lograr ese sueño, tener vivienda propia, investiguemos un poquito más y no nos dejemos llevar por personas que simple y sencillamente pues quieren hacer una venta y ganar sobre un bien que no les pertenece y que tampoco le van a dar a usted la posibilidad de decir que ese lote va a ser suyo, por tanto la titulación no va a llegar, por tanto si necesita hacer un préstamo no va a poder, o si necesita, como bien lo apuntaba vos hace unos minutos, hasta para poner los servicios públicos lo necesito. Correcto. Justamente aquí tengo una consulta de Mario Santamaría, de cuál es la importancia fundamental en obtener un título de la propiedad. Bueno, era lo que estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? Donde si yo tengo un bien que está a mi nombre y yo después tengo alguna urgencia económica, yo podría bien sacar un préstamo hipotecario. Entonces, uno sería la prosperidad económica. Lo otro, puedo acceder a otro tipo de servicios, como los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer alguna gestión en el AIA, en Fuerza y Luz, en la Compañía de Servicios Públicos de Heredia, JASEC, entre otros, me van a pedir la escritura. Y si yo no tengo la escritura, entonces pues no puedo poner esos servicios por lo menos a mi nombre o en el lote específico. Y lo otro también es pues para un concepto que nosotros llamamos seguridad jurídica, que si yo tengo X cantidad de tiempo de estar viviendo en un lote, se espera que ese lote sea mío. De lo contrario, yo estoy en una inseguridad jurídica y estoy sujeta a la voluntad del dueño registral. Bueno, aquí es donde volvemos al punto inicial cuando te decía, explícame qué es titulación. Es tan importante pasarle llave a la puerta, ¿verdad?, para decir, me voy de mi casa, como es importante tener ese título de la propiedad para decir, es mi casa y es mi lote y es, ¿verdad? Entonces me parece importante que si usted no tiene el título de la propiedad, si usted no está seguro o segura del lote en el que usted está viviendo, vaya a su municipalidad, ingrese al registro de la propiedad e investigue un poquito más. No sé, Raquel, si querías hablarme algo más de áreas públicas. Bueno, hay un tema importante también con las áreas públicas que la gran mayoría se terminan haciendo el traspaso hacia la municipalidad. Sin embargo, hay otras áreas públicas que se hace un traspaso hacia otros entes. Por ejemplo, si tengo un lote que no es residencial, no es área pública, pero termina teniendo una servidumbre de aguas negras, por ejemplo. Es un lote que no me sirve para construir.
Entonces ahí yo necesito hacer un traspaso, pero en este caso, si estuviera en San José, el traspaso sería hacia la IA, por ejemplo. Se necesita ver y hacer los estudios técnicos en campo para ver exactamente cuál es el lote, a cuál entidad es la que corresponde hacer el traspaso. Sí, así como se hace la revisión técnica de los casos de titulación para vivienda de familias que ocupan los inmuebles, se hace también una revisión técnica, un análisis detallado para el traspaso del área pública, que estamos hablando de parques, de zonas verdes, etcétera. Entonces se identifica el municipio al que le pertenecería de acuerdo a la ley de planificación urbana, y ahí nosotros hacemos la solicitud al municipio que corresponde. Aquí tenemos una consulta rapidísimo, porque ya hemos abordado bastante ese tema, de don Mario Santamaría, que dice cómo puedo obtenerlo en el INBU, y se refiere al título de la propiedad, que es lo que vos decías, explicabas hace unos minutos, que era más fácil. Sí, bueno, primero necesita hacer la solicitud y nosotros analizamos según la ubicación a cuál tipo de titulación pertenece. Si es una persona que está viviendo, bueno, regreso al ejemplo de Atillo, si está viviendo en Atillo, pues yo no le voy a decir, venga, usted tiene que pagar por el lote, porque ya lo pagó, ya hubo un contrato de por medio. Si es una persona que está en Cieneguita de Limón, yo no le voy a decir igual, venga y presente el contrato de adjudicación, porque no lo tiene, porque resulta que ahí es vía decreto, ya hay una ley que lo está amparando. Pero si resulta que es alguien que está en Los Guidos, entonces no le voy a decir tampoco, venga presente su su contrato de adjudicación, o venga presente otro documento, cuando lo que corresponde es una titulación por venta. Entonces, por eso es que nosotros vemos los casos de forma muy específica para saber cuál es el tipo de titulación que le corresponde según la ubicación, el proyecto y el momento en el que la persona ingresó. Bueno, como decíamos hace unos minutos, casos como las personas, todos son diferentes, ¿verdad? Sí, el primer paso del procedimiento sería acercarse a la unidad, completar la solicitud. Para eso tenemos un formulario que lo pueden descargar en la página web, y ahí inicia el proceso de revisión y análisis de cada caso. Perfecto. Aquí hay una consulta que es el otro lado, ¿verdad? Hay una zona verde, dice doña Giresi, hay una zona verde al lado de mi lote y lo están invadiendo. ¿Cómo sé yo si eso le corresponde al INBU o a la municipalidad para realizar una denuncia? Bueno, en primera instancia habría que conocer propiamente la ubicación del caso, ¿verdad? Partiendo del hecho que por lo general los proyectos que nosotros tenemos es, por ejemplo, la colina Limón, etcétera, el primer paso sería preguntar en el municipio. El municipio tiene la información de primera mano, que les podría fácilmente identificar el terreno, y más aún si se trata de un área verde, que ellos tendrían que tenerla identificada. Si con la municipalidad no se llegara a tener algún resultado positivo sobre esa búsqueda o esa identificación del terreno, pues igual pueden llamar y consultar en nuestro departamento, y así podemos verificar a nivel de registro a nombre de quién está ese inmueble. Pero sí es importante tener como la ubicación exacta o una revisión previa por parte del municipio para que identifiquen cuál es el número de finca o plano de catastro, que son como insumos mínimos que nosotros pedimos para poder identificar con exactitud cuál es el terreno. Sí, quizá también es importante aclarar que puede que el lote esté en verde y que la municipalidad le diga pertenece a la finca madre. Eso significa que es un lote de reserva. Si es un lote de reserva, es un lote que actualmente su uso no está especificado como habitacional o, ¿verdad?, como digno para ser construido en ese momento, sino que nosotros tenemos que empezar a hacer los estudios para ver por qué ese lote es de reserva y qué es lo que procede inmediatamente después. Entonces, cuando hay denuncias por casos de invasión y el terreno específicamente es nuestro, entonces nosotros tenemos que verificar el estado y los estudios, y hacer los estudios pertinentes. Bueno, esto es importante porque esta es nuestra tercera entrega, y en las primeras dos hemos conversado muchísimo sobre la participación y el trabajo en conjunto que tenemos que hacer con las municipalidades, ¿verdad? Entonces, esto tampoco nos aísla del caso. Es importante que nosotros como ciudadanía vayamos a nuestros gobiernos locales e investiguemos un poquito más, ¿verdad? Entonces, si tenemos toda esta información, podemos incluso mandar a ese mismo correo que habíamos dado al principio, consultasufibi@inbu.go.cr, para reportar esa invasión.
es importante que nosotros estemos conscientes de que si vamos a ver que van a invadir, es parte de la participación ciudadana decir, esto está pasando, para no fomentarlo. Y por el otro lado, si alguien me quiere vender un terreno dentro de ese mercado informal, también denunciarlo. ¿Dónde lo puedo denunciar? Bueno, después de que hagamos esa investigación, ¿verdad? La podemos denunciar o a este correo que acabamos de dar, al 2211-0000 con UFIBI. Podemos enviar un correo desde nuestra página web www.inbu.go.cr, contáctenos también, o bien por este mismo medio, por Facebook, a través del inbox. ¿Qué datos necesitamos? Además de lo de la finca y que todo esto, necesito poner mi número de teléfono, dónde vivo, ¿qué necesito? ¿Es anónimo? No, sí, puede ser anónimo, pero si la persona le quiere dar seguimiento, sí sería bueno que dejara un correo de contacto. Sí, un correo o teléfono, pero sí es indispensable tener un número de finca, plano de catastro, o al menos la ubicación exacta a la que se está refiriendo el tema de la denuncia, ¿verdad? Nosotros recibimos diferentes solicitudes, pero muy generales, entonces si no tenemos la información mínima necesaria no podemos abordar esa denuncia. Entonces lo ideal es tener por lo menos la ubicación exacta a la que se refiere. Perfecto. Bueno, nuevamente recordarles que no se dejen engañar, justamente titulamos el programa así, no se dejen engañar, porque hay muchas personas allá afuera que están vendiendo lotes que son del INBU, incluso me imagino que le debe pasar también a otras instituciones públicas que tengan algún banco de reserva de terrenos. No se dejen engañar, investigue bien, vaya a su municipalidad, ingrese donde tenga que ingresar, pero esté seguro y segura que el lote que usted va a adquirir se puede comprar y que va a terminar teniéndose no solamente la llave de su casa para cerrarla, sino esa seguridad jurídica de que tanto nos habla Raquel, para yo estar bien segura de que puedo hacer algo con mi lote, incluso después si quisiera heredarlo, venderlo, cualquier otro trámite que fuera necesario. En este momento estamos trabajando con un proyecto de ley el cual permite o va a permitir titular 375 familias. Este proyecto es el 9561 y es exclusivo para los guíos de desamparados. En semanas atrás nos han estado preguntando cómo va el proceso, cómo nació, cómo se hace, ahora qué va a pasar. Entonces, Johan, si usted me contás un poquitito y Raquel nos ahonda un poco más. Sí, básicamente ese proyecto de ley que corresponde a los guíos, un grupo específico de los guíos, una cantidad de 376 familias aproximadamente, son las que se incluyen dentro de la ley, y es una ley que ya fue acogida por la Junta Directiva de nuestra institución, y por tanto nosotros estamos trabajando para poder cumplir con ese proceso de titulación. Ahorita básicamente lo que tienen que hacer es, como les mencionaba al principio, acercarse y hacer la solicitud normal de servicio de titulación. Nosotros ya lo que hicimos fue proceder a incorporar esos casos de la ley dentro del plan de trabajo que nosotros ya tenemos implementado en la unidad, e irlos abordando específicamente para cada una de esas solicitudes que nos entren. Raquel, no sé si... Sí, bueno, para también dejar un punto en claro, la ley únicamente contempla 376 familias de las aproximadamente 1000 que hacen falta de titular. Eso corresponde a, como bien lo indicaba Johan, el problema de titulación es un problema nacional, es un problema a nivel país, que estamos hablando de que no solamente el INBU, sino el ENDER, el IMAS y entre otras instituciones. De hecho, es un tema que está tomando en este momento el gobierno para ver cómo se puede abarcar de forma más global. Entonces, cayendo en el punto específico de los guíos, si hay alguna familia en los guíos que quiera hacer la titulación, primero tienen que venir acá para ver si ellos están dentro de la ley. Si no están dentro de la ley, porque claro, esta ley viene con nombres y apellidos de cada beneficiario. No todas las leyes que favorecen el tema de titulación vienen con beneficiarios asociados. Esta sí. Entonces, al venir así, si está dentro de la ley, procede con la entrega de la copia de la cédula, la constancia de instalación de medidor, que no es lo mismo que recibo, sino que es una constancia de servicios públicos donde la persona va a solicitar que diga cuál es el número de medidor, la localidad y el nombre de quién fue instalado y cuándo. Y una declaración jurada emitida por un notario. Esos son los 3 requisitos que contempla esta ley. Las familias que vienen y no están dentro de esta ley, entonces procede al sistema de titulación por venta. Quiere decir que igual hay que pagar los
bueno, el lote, los gastos asociados al plano, gastos administrativos y gastos de honorario, que es el tema de titulación regular para todo el resto de casos de venta, que son la gran mayoría. Vamos a volver a repetir los tres requisitos por si usted está dentro de esa ley, para que de una vez pueda traer toda la documentación y sea más fácil, ¿verdad? Okay, sí, el primero es la copia de la cédula por ambos lados, luego la constancia de instalación de medidor de un servicio público. Por ejemplo, la AIA ofrece uno que tiene unos sellos, un timbre o una firma y va a decir: Tatiana vive en el lote tal, del sector tal, de Los Guidos, desde el año 1997, que fue cuando puso el medidor. Ese es el documento que se ocupa. Y una declaración jurada emitida por un notario donde hace constar, creo que esta parte sí no la había dicho antes, donde hace constar que tiene 10 o más años de habitar en ese mismo lote. O sea, mínimo 10 requisitos. Sí, la ley contempla mínimo 10 años. ¿Y las personas que no están dentro de esta ley, qué deberían traer? Bueno, primero tendrían que venir y llenar los requisitos, porque los requisitos sí varían según la familia. Se contemplan requisitos por núcleo familiar, porque el INVO lo que trata de beneficiar es a familias, no a individuos solos, para el caso de titulación. Entonces vamos a quedar, para que las personas tengan claro, esto es por núcleo familiar, no por titulación individual. Para ampliar un poquito el alcance de lo que es la ley 9561, que corresponde a los casos que mencionaba Raquel, dentro de la ley, la cual es bastante específica y detallada en el procedimiento y en los requisitos por cumplir, se indica que la escritura, que es el documento formal de traspaso de esa propiedad, lo genera la Notaría del Estado. Entonces, en este caso ya nosotros tenemos aproximadamente unos 33 casos que ya se han analizado, ya nosotros los hemos procesado y se han enviado a la Notaría del Estado, quien es el ente competente para hacer la formalización de cada uno de esos casos que se incluyen dentro de la ley. Esto es importante recalcar aquí un poquito, que si el INVO tuviera que realizar otro tipo de trámite, lo vamos a conocer a través de nuestras redes, red social de Facebook, y a través de nuestra página web www.invo.gov.cr, para que las personas tengan esa seguridad de que sí, efectivamente es la institución la que está llevando a cabo cualquier trámite que se vaya a generar, ¿verdad? Tenemos aquí una consulta de la señorita Mariela Monge, que aquí va a ser como muy genérico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede durar el poner un trámite para poner al día un derecho? Un derecho, bueno, eso se refiere a lo que precisamente Raquel estaba explicando. No es lo mismo un derecho que una determinada persona, familia o núcleo familiar determinado tenga, que hace referencia a una posesión o a una compraventa de mejoras, a formalizar una escritura. Entonces son conceptos diferentes. Si ella se refiere propiamente a un tema de derecho, pues como lo mencionamos al principio, toca revisar específicamente el caso, analizar todo el cumplimiento de requisitos para poder definir si procede o no ese proceso de escrituración, ¿verdad? Sí, también quizá, no sé el proyecto específico, quizá esta muchacha podría enviarnos un poquito más de información, porque sí hay algunos proyectos de INVO, los que son en torres, los que son condominios, que sí lo manejamos con derechos, pero esos son casos aparte. Entonces, si ella lo que está preguntando es respecto a cómo se incluye ella dentro de los derechos, cómo se incluye ella como condominio dentro de un condominio que fue realizado por el INVO, entonces sí, igual tendría que acercarse para cumplir los requisitos, porque cada de estos condominios viejos, viejos digo yo, de los primeros que hizo el INVO, cada condominio tiene su lista específica de requisitos. Sí, el plazo también dependerá precisamente del cumplimiento de requisitos y del análisis de cada caso particular que nosotros tengamos que realizar. Bueno, también, si lo que está preguntando, porque aquí estamos infiriendo bastante. Porque es muy genérica la consulta, entonces... Si lo que está preguntando es cuánto tarda la titulación regular, entonces tarda según lo que la familia tarde entregando los requisitos, porque una vez que los requisitos documentales están en nuestras manos, nosotros hacemos una inspección de campo, una verificación de ocupación
y los estudios pertinentes del lote, que los estudios no tardan más de un mes, los estudios, ¿verdad? Ya de ahí sí varía el tiempo. Hay casos inclusive que se avanza con el tema de revisión de requisitos y análisis y se le hace, por ejemplo, en un caso de titulación por venta, la comunicación del valor de venta de ese inmueble a la persona interesada, a la persona que presentó la solicitud y demás, pero no recibimos respuesta. Entonces el caso se queda ahí hasta que la persona nos informe, nos indique que sí, que está de acuerdo con el valor y está de acuerdo con continuar en el proceso. Entonces, si la persona no está totalmente convencida de continuar con el proceso ni nos comunica a nosotros formalmente que está de acuerdo con el monto, entonces nosotros no podríamos continuar con el trámite y por ende el plazo se va diluyendo y se va prolongando de forma indeterminada, ¿verdad? Entonces, entre más rápido traiga yo todos los requisitos completos, ¿verdad? Porque de pronto puedo traer de 5, 3 o 2 y entonces los otros quedan ahí, ¿verdad? Como esperando a ver cuándo los puedo traer para completar. Tal vez necesito todos, porque me imagino que vos necesitas todos los requisitos para decir se procede o no se procede. Ahora, digamos, son dos etapas. La primera, que es la presentación de los requisitos que nosotros solicitamos para poder abrir la solicitud de servicio de titulación. Posteriormente, cuando ya se haga el análisis, puede que hayan otros requisitos que nosotros solicitemos para ampliar la documentación del expediente o del caso y ir completando el proceso de titulación. Pero volvemos al punto inicial, que era el tema del rezago. Ahorita nosotros tenemos una gran cantidad de solicitudes de servicio que ya han presentado la documentación de forma completa, por lo menos a nivel de requisitos que nosotros solicitamos para abrir la solicitud, y están pendientes de ser atendidas. Esas solicitudes se incluyen dentro del plan de trabajo que nosotros ya tenemos definido y se programa una visita de inspección. Entonces, dependiendo del caso, a veces se ha presentado la documentación y requisitos para poder hacer el proceso de titulación, pero está a la espera de que nosotros programemos las inspecciones para hacer el análisis correspondiente, dependiendo de ese plan de trabajo que nosotros ya tenemos preestablecido. Es importante que la ciudadanía conozca que no solamente es que yo traiga los requisitos, el INVU siempre va a ir a hacer un trabajo de inspección, va a ir a revisar la propiedad. Raquel, porque Raquel va a ser parte de esas inspecciones, para que las personas estén tranquilas. Cuando se hace ese tipo de inspección, van bien identificados, sí. ¿Qué más o menos preguntan? Sí, bueno, esas inspecciones van en 2 vías. Es una inspección técnica de lote, donde se verifica la habitabilidad, las medidas del inmueble, si corresponden a las que están en el plano catastrado o no. Se verifica también las condiciones ambientales del lote o la vulnerabilidad gracias, ambiental del lote, entre otras. Y la segunda vía por la que nosotros vamos es para hacer una verificación de ocupación. Es algo así como un censo, es algo parecido, donde nosotros lo que hacemos es ver si la familia que hizo la solicitud efectivamente es la familia que está habitando el lote. Al enfocarnos en esto, nosotros la visita la hacemos sorpresa. No se dan fechas de inspecciones. Esa es, a grandes rasgos, lo que nosotros vamos a hacer. Las personas que van identificadas, van con uniforme, van con un chaleco reflectivo que dice INVU, va también con su respectivo gafete, cuando es personal del INVU. Ahora, no siempre es personal del INVU. Por ejemplo, si a la hora de hacer la primera inspección se nota que hay una irregularidad respecto a las medidas del plano, entonces el INVU subcontrata topógrafos que son los que van a hacer la nueva confección del plano. Entonces, estos topógrafos, como son empresas aparte, ellos claramente no tienen uniforme INVU, pero sí tienen un documento que es por el cual se les contrató, que ese es el que ellos le pueden enseñar a las familias para que ellos sepan que esa persona está contratada para hacer el trabajo INVU. Respecto a topógrafos, respecto a trabajadores sociales, es algo similar. Ellos no van a tener uniforme INVU, pero ellos van a tener un documento. Se aclara acá, muy importante. Los topógrafos suelen trabajar en horarios de oficina. Los trabajadores sociales no siempre trabajan en horarios de oficina, porque ellos necesitan encontrar el núcleo familiar completo
Normalmente una familia se reúne un domingo, un feriado, en las noches, entonces ellos pueden recibir un trabajador social o una trabajadora social en horarios fuera de lo establecido en beneficio de recopilar la mayor cantidad de información. En beneficio de las familias. Exactamente. Aquí es importante que cuando a usted le toque vivir esto en una cuestión de presente todos los papeles para titular y demás, va a pasar por este proceso de la inspección. Siéntase seguro o segura para que pueda colaborar con los funcionarios de la manera más fácil también, porque eso me facilita a mí. Correcto. Para tener mi título de la propiedad. Aquí nos preguntan que cómo hace una denuncia. Si volvemos a retomar ese tema, Johan, muy rápidamente, ¿cuál es la denuncia? ¿Cómo hago una denuncia para invasión de terreno? Pues depende de la localidad. Si es aquí en el área metropolitana, puede igual acercarse a la unidad, completar el formulario de denuncias, que ya lo tenemos totalmente definido, estandarizado para tales efectos. O si es en un área fuera de la GAM, puede hacerlo vía teléfono, puede contactarnos a nosotros o por correo también y indicar la información que les comentaba anteriormente, que es o plano de catastro, número de finca, ubicación exacta, para nosotros poder atender y poder ver la localidad donde se está generando la denuncia. Pues recuerde, busque su municipalidad, busque en el registro y haga la denuncia. Voy a volver a recordar los medios, vía telefónica 2211-0000, a través de nuestro inbox, a través de la página web www.inbo.go.cr, en el área del formulario de contáctenos, o bien puede hacerlo incluso personal, ¿verdad? A través de UFIBI, o bien puede realizarlo también por medio del correo electrónico consultas UFIBI. UFIBI lo vamos a deletrear, aunque lo hemos dicho en varias ocasiones, es Unidad de Fondos, Inversión de Bienes Inmuebles. Correcto. Entonces sería UFIBI, ¿verdad? Todo pegadito, sin ningún tipo de espacio. Voy aquí a retomar un tema porque nos lo están consultando también, Raquel, y me parece que es importante que las personas que nos siguen estén muy claras en esto. Quieren que hablemos un poquito más sobre la venta de mejoras, que es un tema que vimos hace un rato, de cuando una persona de manera en un mercado informal me vende una mejora en una casa, pero no tiene derecho a ese lote y eventualmente podría la institución recuperar ese lote y usted pues quedarse. Correcto. ¿Verdad? Sí. Sin el lote. Ok, vamos a ver. Una compra de mejoras es lo que está comprando es la casa en sí. Ya que el lote no está a su nombre y la casa ya la compró, entonces, en caso de un desalojo, para ponerlo en palabras diferentes, le podemos decir a la persona que usted se puede llevar a su casa, pero el lote se queda. Entonces, más o menos funciona así. Aquí, bueno, yo Vamos a ver, sí. El tema de este tipo de casos es que también depende del caso específico, depende del análisis que se haga y también depende del proyecto en particular y el terreno del que estemos hablando, ¿verdad? Porque para la institución lo que le interesa es concretar y cerrar el proceso de titulación, ¿verdad? Porque estamos hablando que tenemos un rezago, tenemos una gran cantidad de solicitudes de temas de titulación y a lo que nosotros nos interesa precisamente es completar esos procesos de titulación. Entonces, en la medida de lo posible vamos a procurar de que ese análisis sea positivo para la familia que esté ocupando el inmueble, ¿verdad? El tema de desalojo lo haríamos en última instancia, ¿verdad? Como para que quede claro que primero se hace un análisis y una revisión del caso en particular, ¿verdad? Como para que no se asusten y no piensen que el INBO cuando llega es para desalojar a los ocupantes, sí. No, sino que se hace un análisis de previo y dependiendo del caso, en última instancia, como el inmueble está a nombre del INBO, podría eventualmente recuperarlo, porque es un bien del Estado, un bien de Manial, que no genera ningún tipo de derecho de posesión. Sí, tiene razón, Johan, nada más para dejar claro, para que no se preste para malas interpretaciones. El fin de nosotros es titular, no desalojar. Si no, sería una unidad de desalojo, no una unidad de titulación. Pero igual, es importante que cuando usted vaya a comprar esa mejora, investigue un poquito de quién es el lote, ¿verdad? Porque pues hay casos donde ya se hizo, pues hay que buscar la
la forma de, pero hay casos donde no se ha hecho, ¿verdad? Que es importante investigar un poco más y decir, bueno, me están vendiendo la mejora de la casa, pero no me están vendiendo el lote. Hay un tema también de fondos de patio, que no sé cuál de los dos quiere, o lo hacemos los dos, cuál quiere abordar ese tema, porque no es lo mismo, ¿verdad? Un fondo de patio que un terreno en verde. No, un fondo de patio es cuando el INVU puede llegar a titularle a una persona que ya le había vendido con anterioridad una parte de un terreno de reserva que colinda en la parte posterior de su vivienda. Para decirlo de otra manera, una persona tiene su vivienda, su lote, y compra un sector, un área del terreno del INVU en la parte posterior de su vivienda. Entonces funciona de la misma manera. Tiene que acercarse, hacer la solicitud de servicio en la unidad, completar el formulario, y nosotros programamos, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, la visita de inspección y todo lo que desde el punto de vista técnico tengamos que corroborar para poder ver si procede o no la venta de ese fondo de patio, que, como les digo, sería un sector, una área en la parte posterior de su vivienda. Sí, los fondos de patio constituyen una excepción a la regla. La regla lo que indica es de que el INVU le va a titular únicamente al que no tiene vivienda. En casos de fondo de patio o venta de lote aledaño, constituye, como decir, una ampliación de lo que el INVU le había vendido originalmente a la familia. Entonces, ese fragmento que se le va a vender, según el reglamento de ventas del INVU, dice que no puede exceder más de cierto porcentaje, el cual lo que queremos decir es que no va a ser que el lote aledaño va a ser más grande que la casa. No, eso no es así, es un fragmento pequeño que puede estar atrás, puede estar al lado si corresponde a un lote aledaño, o atrás si es un fondo de patio tal cual. ¿Y el proceso para yo adquirir ese fondo de patio es el mismo? ¿Cómo funciona? Sí, trabaja de la misma manera. Se acercan a la unidad, completan el formulario para tales efectos, y nosotros programamos una visita de inspección y revisión de requisitos para ver si procede o no la venta de ese fondo de patio. Perfecto, voy a retomar aquí otra vez un poquito el tema, porque sí, lo habíamos conversado en algún momento. Es importante recalcarle a la ciudadanía que no se deje engañar, que revise, que valide los terrenos en el registro público en su municipalidad, que consulte para hacer esa compra de ese lote, y no esto de la mejora de la casa. Recuerde que si le están vendiendo la mejora de la casa, es únicamente la mejora de la casa, no es el lote. Valide quién es el lote para que usted pueda estar seguro y tener esa seguridad jurídica, de lo que tanto hemos hablado en estos minutos, que es fundamental. ¿Qué pasa si se invade un lote que es un área pública, es el lote del INVU, y lo invade un grupo de familias, pero no lo vamos a poner en si era un lote que está destinado para una reserva de vivienda, está destinado para un área pública? ¿Qué pasa? Cuando son áreas públicas, como les mencionábamos anteriormente, lo que corresponde es el traspaso a la municipalidad. Nosotros en este momento hemos trabajado, lo que se ha hecho es identificar los inmuebles que son áreas públicas, y hemos enviado la solicitud formal de traspaso a diferentes municipalidades. Prácticamente de lo que tenemos identificado como área pública, prácticamente que un 80% ya se ha ido solicitado formalmente a la municipalidad para hacer el traspaso. Ahora, si esa área pública está siendo invadido y todavía está a nombre del INVU, el INVU tiene la completa potestad para intervenir y poder hacer la recuperación del inmueble. Esa recuperación está asociada a un proceso de desalojo que tendríamos que ejecutar, ¿verdad? Tendríamos que evaluar exactamente dónde están ubicados, a qué tipo de área comunal corresponde, si es un parque, si es una zona verde, y lo que sucede mucho, que son zonas de protección de ríos, que por lo general hay ciertos asentamientos que se identifican como zonas de protección, que hacen posesión irregular de esos inmuebles, y que también nosotros, para recuperarlos, podríamos eventualmente hacer procesos de desalojo. Bueno, es importante también que las luces de si vos querés ampliar un poquito aquí, porque es importante que la población conozca que si es un área pública. Sí, lastimosamente con las áreas públicas no hay mucho que hacer. Eventualmente, si el área pública no pertenece al INVU, sino que ya fue traspasada, la respuesta de la municipalidad va a ser exactamente la misma que la nuestra. O
sea, no hay manera. Sí, porque registralmente las zonas comunes o las áreas públicas tienen ya una naturaleza específica que nosotros no podemos cambiar, o sea, no depende ni de la unidad ni depende del INVU poder hacer el cambio de esa naturaleza, ya está definida a nivel registral que corresponde a un área pública. Entonces, en ese sentido, se tiene que hacer respetar la ley, y para hacerla respetar pues tenemos que tomar las acciones y las medidas correspondientes. Bueno, entonces, importante para hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy. Existen varios tipos de titulación, no todas son iguales, no todos los casos son iguales, y cuando entremos en ese proceso de titulación, usted entre en ese proceso de titulación, van a revisar su caso para determinar cuál es el proceso en el que usted está, y así serán los requisitos. En caso que usted requiera conocer más, recuerde que puede ingresar a www.invu.go.cr para revisar. Ahí también hablábamos, Johan, de que tenemos los formularios para que las personas en trámites y servicios puedan encontrar y seguir el proceso. Si usted ya está en ese proceso, recuerde traer toda la documentación necesaria. ¿Cuánto tiempo se dura para titular? Bueno, mucho va a depender de cuánto tiempo duremos nosotros como solicitantes en traer esa información. Entre más completa la podamos traer a la institución, el proceso va a ser un poco más ágil. Recordemos también que no solamente es traer los papeles que nos van a pedir, sino que tiene que pasar por un proceso de inspección que es súper importante. Raquel nos hablaba de que en algunas ocasiones pues tienen que ir trabajadores sociales. Esos trabajadores sociales se ajustan a los horarios del núcleo familiar, porque la titulación no es para una persona, es para un núcleo familiar en diversos casos. Pero aquí también lo importante es el mercado informal, que es lo que estábamos conversando hace un momento. No se deje engañar, revise, nunca es suficiente revisar de más. Revisen el registro de la propiedad, vaya a su comunidad, acérquese a su municipalidad, asegúrese que el terreno que le están vendiendo es un terreno de esa persona. Si no es de esa persona, usted podría verse en un proceso incluso de desalojo innecesariamente. Si ya usted está en un terreno INVU, acérquese al INVU, realice todo el trámite necesario para que pueda tener en orden su titulación, tener esa seguridad jurídica que tanto nos ha hablado Raquel, que es importante que usted la tenga. Si usted, igual cuando sale de su casa, lo hemos dicho, le da llave a la puerta, usted está seguro de que ahí están sus cosas. Bueno, tener el título de la propiedad es tener esa seguridad de que esa propiedad es suya, y de cuando usted necesite de ella va a poder hacerlo. ¿Con qué? Con trámites en la municipalidad. Raquel nos decía, si yo quiero tener un préstamo hipotecario para solventar alguna necesidad, si quiero vender ese lote eventualmente, ese papelito es más importante que cualquier otra cosa, porque es lo que dice que es mío y que me da la posibilidad de utilizarlo a conveniencia. También hemos hablado aquí, para contestarle a Valeria, ya hemos mencionado uno de los proyectos y varios de los proyectos en los que estamos titulando a través de las diferentes provincias del país. UFIBI tiene un proyecto, tiene un plan proyecto en el que está trabajando. Yo no sé si Johan recuerda algunos, yo voy a mencionar unos de los que ya habíamos dicho. Hemos hablado bastante de los guidos, que es en el que están trabajando 375 familias por un proyecto de ley, el 9561, pero también se está titulando en Guararí de Heredia. Hemos titulado en Guararí, sobre todo en el 2018, en Los Almendros, el Bambú en Limón, el Sabanero en Guanacaste, Gregorio José Ramírez en Alajuela. Recuerden que el INVU tiene 65 años de estar incidiendo en el país. Ahora que Raquel decía los proyectos viejitos, pues sí, pues tenemos 65 años, imagínense cuántos proyectos no hemos tenido a lo largo de este tiempo. En San José, voy a mencionar algunos: La Guapil 10, El Clavel, Corina Rodríguez, Tejarcillos, en Cartago, Llanos de Santa Lucía, San Antonio de Pauda, en Alajuela, El Poró, Llanos de Altamirita, San Mateo, en Punta Arenas, El Roble 1 y 2, porque hay varios, Frijolandia 1 y 2, Los Almendros, en Limón, Pacuare. Ahora nos estaban consultando por Pacuare, también está dentro del proyecto. El Bambú, Cieneguita, que ya también La Colina, que ya Johan lo mencionó hace unos minutos, Cristóbal Colón, Los Lirios en Limón, y en Guanacaste, Curimen, Andayure, Palmira y El Sabanero. Entonces son bastantes los proyectos en los que
Johan y Raquel con los compañeros han estado trabajando. Recuerden nada más investigar muchísimo sobre las propiedades. Si usted conoce algún caso o alguna persona que esté vendiendo dentro de este mercado informal, también puede denunciarlo, lo puede denunciar al 2211-0000 en la unidad de UFIDI, lo puede denunciar por nuestro inbox. ¿Qué necesitamos? Necesitamos datos de la zona donde está ubicado el terreno. Bien, vos lo decías, es una finca madre, una filial, y bueno, todo esto lo podemos pedir en la municipalidad, pero sobre todo, si usted quiere darle seguimiento al caso, lo puede hacer si nos deja su número de teléfono o su correo electrónico para poder dar los avances. Si lo hace de manera anónima, igual vamos a contestar las denuncias, pero para dar información es muchísimo más complicado. Así que quiero agradecerles a Johan y a Raquel por explicarnos, porque de pronto a veces oímos hablar mucho la palabra titulación y no sabemos cómo se hace. Entonces, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. A ustedes por acompañarnos, por vernos en esa tercera entrega. Les recordamos que A Un Clic es una iniciativa que tenemos mensualmente, en la que esperamos que ustedes puedan compartir con nosotros, darnos sus preguntas, nosotros poderlas contestar en vivo, y la siguiente será el próximo mes de junio y vamos a hablar un poquito sobre ambiente. Así que muchísimas gracias por su compañía, por escribirnos, síganos y que tengan muy buen día. Gracias.